La nieve caía en gruesos y silenciosos copos contra el parabrisas de mi Honda averiada. Cada copo era una pequeña burla de las luces navideñas que parpadeaban en todas las casas de esta calle abandonada por Dios. Todos los demás estaban dentro, calentitos, queridos, deseados. Yo estaba sentada en el asiento del conductor, con el aliento empañando el cristal y los dedos entumecidos, a pesar de tener el teléfono entre las manos. El motor se había apagado hacía 20 minutos y, con él, cualquier ilusión de que este día pudiera empeorar. Me equivocaba. Mis manos temblaban mientras buscaba el número de Sara entre mis contactos, con las lágrimas nublándome la pantalla. Sara, mi mejor amiga, la única persona que aún podría contestar en Nochebuena después de lo que acababa de pasar. Después de que Marcus tirara mi maleta al jardín delantero, después de que me dijera que me fuera, después de que su madre se quedara en la puerta con esa sonrisa de satisfacción, mientras su hijo me informaba de que nuestro matrimonio había terminado. No eres suficiente, Emma, me había dicho, con una voz tan fría como la nieve que ahora se acumulaba en mi coche. Nunca has sido suficiente. Mi madre tenía razón sobre ti desde el principio. El anillo de diamantes que había llevado durante 3 años parecía una soga alrededor de mi dedo. Me lo había arrancado en algún lugar entre su casa y esta calle suburbana cualquiera, donde mi coche finalmente se había rendido, como todo lo demás en mi vida. Encontré el contacto llamado Sara Emergencia y escribí con dedos temblorosos: por favor, necesito ayuda. El coche se ha averiado. No tengo a dónde ir. Tengo mucho frío. Mi pulgar se cernía sobre el botón de enviar. El orgullo me susurraba que debía resolver esto por mí misma, que no debía molestar a nadie en Nochebuena. Pero la desesperación era más fuerte, gritándome que estaba sola en un coche averiado en una tormenta de nieve, con $17 en mi cuenta corriente y sin familia en 300 millas a la redonda. Pulsé enviar. El mensaje apareció como entregado. Esperé, mirando la pantalla, deseando que aparecieran esos 3 puntitos que significarían que Sara no estaba escribiendo nada. El frío se filtraba a través de mi fino abrigo, el único que había cogido en mi apresurada y humillante salida. Mis dientes comenzaron a castañear. Pasaron 5 minutos, 10. La batería del teléfono marcaba un 12%. Entonces sonó, pero no era el nombre de Sara lo que aparecía en la pantalla. Era solo un número, uno que no reconocí. Prefijo local. Quizás estaba llamando desde el teléfono de otra persona. Respondí: Sara, te has equivocado de número. La voz que se oyó era masculina, grave, con un tono que me provocó un nudo en el estómago. No era exactamente amenazante, pero sí autoritaria. El tipo de voz que esperaba ser obedecida. Pero dijiste que necesitabas ayuda. Se me encogió el corazón. Lo siento mucho. Debo de haber... Creí que estaba enviando un mensaje a mi amiga. ¿Dónde estás? La pregunta fue directa, sin dejar lugar a mis disculpas. Parpadeé ante la señal de la calle cubierta de nieve, apenas visible a través de la tormenta. No, Maple Street, cerca de la esquina de... No puedo ver. Lo siento. Voy a... No cuelgues. Algo en su tono hizo que mi dedo se congelara sobre el botón de fin de llamada. ¿Tu coche está en marcha? No, se ha averiado. Debería... ¿Qué tipo de coche? Un Honda. Pero escucha, esto ha sido un error. Siento molestarte. Color. ¿Qué? El color de tu coche. Cada palabra era meditada, paciente pero firme. De fondo, oí otras voces, amortiguadas, y luego lo que sonó como puertas de coche cerrándose. Plata. Pero no hace falta que te quedes al teléfono. Viene alguien. Se me heló la sangre por una razón completamente diferente. ¿Qué? No, no puedo. No te conozco. No lo estoy haciendo. Me enviaste un mensaje pidiendo ayuda en una tormenta de nieve en Nochebuena. O lo aceptas o te congelas. La franqueza debería haberme asustado. En cambio, algo en la certeza de sus palabras me hizo sentir, por primera vez en horas, que alguien realmente me veía. Veía que estaba en apuros. Veía que yo importaba lo suficiente como para ayudarme. No puedo pagarte, susurré, odiando lo patética que sonaba por un dedo del pie o lo que fuera. No tengo... No pedí ningún pago. Una pausa. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma. La forma en que lo dijo, lenta y deliberadamente, hizo que pareciera que lo estaba memorizando. Voy a enviar un coche a tu ubicación. Mi conductor te llevará a un lugar cálido. Podrás decidir qué hacer después, cuando no te estés muriendo de hipotermia.
No entiendo por qué estás. Porque lo has pedido. Sencillo. Definitivo. El coche es negro. Una camioneta con matrícula que termina en 447. No subas a ningún otro vehículo. Entendido. La especificidad de la instrucción debería haberme aterrorizado. Así es como empiezan las películas de terror. Una mujer ingenua se sube al coche de un desconocido y nunca más se la vuelve a ver. Pero las palabras de Marcus seguían resonando en mi cabeza. No eres suficiente. Nunca has sido suficiente. Y la nieve caía ahora con más fuerza. La temperatura en mi coche bajaba por momentos. Mi teléfono tenía solo un 8% de batería. ¿Qué me quedaba por perder? Vale, me oí decir, 15 minutos. Mantén la línea abierta. Y él se quedó. No hablaba mucho, pero podía oírlo allí. El sonido de su respiración, conversaciones ocasionales en voz baja con otras personas en lo que parecía italiano o tal vez griego, el zumbido de un motor. Era extrañamente reconfortante, esa conexión invisible con otro ser humano mientras yo estaba sentada sola en la oscuridad. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, pregunté en medio del silencio, sin esperar una respuesta. Todo el mundo merece ayuda cuando la pide. Una pausa. Incluso en Nochebuena, especialmente en Nochebuena. ¿Eres religioso? Un sonido grave que podría haber sido una risa. No especialmente, pero entiendo lo que significa quedarse fuera en el frío. Antes de que pudiera procesar eso, unos faros iluminaron mi ventana trasera. Un enorme Escalade negro, impecable a pesar de la nieve, se detuvo detrás de mi patético Honda. La matrícula decía 7447. Ya están aquí, susurré. Lo sé. Marco te ayudará. La puerta del conductor del todoterreno se abrió y salió un hombre enorme. Debía de medir al menos 1,95, con unos hombros tan anchos que tapaban la luz de la calle. Llevaba un traje negro y un abrigo largo, totalmente inadecuados para el tiempo que hacía, pero que, de alguna manera, le quedaban perfectos. Un auricular brillaba en su sien. Se acercó a mi ventana y llamó suavemente. La bajé. Señorita Emma. Tenía un acento muy marcado, sin duda italiano. Soy Marco. Me envía el señor Valentino. Valentino. Así que ese era el nombre de mi misterioso interlocutor. Hace mucho frío. Marco abrió la puerta con una delicadeza sorprendente para un hombre tan corpulento. ¿Sus cosas? Solo esto. Cogí mi bolso y la pequeña maleta del asiento del copiloto. Todo lo que poseía, al parecer. Todo lo que Marcus había considerado digno de tirar a su jardín. El hombre del teléfono, Valentino, volvió a hablar. Marco la llevará a una de mis propiedades. Es segura y cálida. Allí estarás a salvo. ¿Una de tus propiedades? Mi voz se elevó. ¿Qué eres? ¿Algún tipo de magnate inmobiliario? Silencio. Algo así. Hablaremos más cuando estés calentita. Marco sabe dónde llevarte. Espera, ¿eres? Pero la línea se cortó. Marco ya estaba cargando mi maleta en la parte trasera del Escalade, manejándola como si no pesara nada. Abrió la puerta trasera del pasajero y salió una oleada de calor de verdad, bendito y maravilloso. El interior era todo de cuero negro y madera, con asientos que parecían costar más que mi coche. Dudé en el umbral de este vehículo de lujo, esta elección, este salto loco hacia lo desconocido. Señorita, dijo Marco con suavidad, es seguro. El señor Valentino no hace daño a las mujeres, solo las ayuda. La nieve estaba ahora en mi pelo, derritiéndose contra mi cuero cabelludo. Mi abrigo estaba empapado, y algo en los ojos de Marco, una amabilidad que parecía fuera de lugar en ese cuerpo enorme, me hizo creerle. Entré. La puerta se cerró con un pesado golpe final. Marco se deslizó en el asiento del conductor, y otro hombre que no había visto estaba en el asiento del copiloto, también con un físico imponente y también con un auricular. Ninguno de los dos habló mientras Marco arrancaba suavemente. Me senté en la parte de atrás, rodeada de calor, cuero y el ligero aroma de una colonia cara, viendo cómo mi Honda averiada desaparecía por el retrovisor en algún lugar de esta ciudad. Marcus probablemente estaría abriendo regalos con su madre, celebrando mi ausencia como si fuera un regalo. Y yo estaba en el coche de un desconocido, siendo llevada a Dios sabe dónde, por gente que se movía con precisión militar y llevaba auriculares en Nochebuena. La parte inteligente de mi cerebro gritaba que esto era peligroso, estúpido, imprudente, pero la parte rota, la parte que había sido considerada insuficiente y desechada como basura,
Susurraba que tal vez, solo tal vez, ser imprudente era exactamente lo que necesitaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto del mismo número desconocido. Ahora estás a salvo, Emma. Descansa. Hablaremos cuando llegues. Me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas. 2 horas antes, tenía un marido y un hogar. Ahora no tenía nada, excepto la amabilidad de un desconocido cuyo nombre completo ni siquiera sabía. El Escalade se deslizaba por las calles cubiertas de nieve y en contra de todos mis instintos, en contra de toda lógica, sentí que se me cerraban los ojos. El calor, el agotamiento, la devastación emocional del día. Todo se abalanzó sobre mí de golpe. Justo antes de quedarme dormida, me pregunté qué tipo de hombre enviaría conductores armados en medio de una tormenta de nieve para rescatar a una mujer que había enviado un mensaje de texto al número equivocado. ¿Y en qué me había metido exactamente? Me desperté con la seda rozándome la mejilla. Por un momento, desorientada y abrigada, pensé que estaba soñando. La funda de la almohada era increíblemente suave, el tipo de lujo que solo había sentido una vez cuando Marcus y yo nos dimos un capricho en una noche de aniversario en un hotel de 5 estrellas. Pero eso había sido hacía 2 años, cuando él todavía me miraba como si yo importara. Entonces, la realidad volvió a golpearme. La pelea, la nieve, el coche, la voz del desconocido al teléfono. Me incorporé demasiado rápido y la habitación dio vueltas. Las ventanas del suelo al techo revelaban un horizonte urbano que reconocí. El centro de la ciudad, pero desde un ángulo que nunca había visto antes. Muy alto, muy alto. La tormenta había pasado, dejando todo cubierto de blanco bajo un cielo que empezaba a clarear con el amanecer. La mañana de Navidad. El dormitorio era enorme, decorado en tonos crema y dorado. La cama en la que había estado durmiendo podía acomodar cómodamente a 4 personas. Al otro lado de la habitación, mi maleta estaba sobre un banco y junto a ella, alguien había dejado ropa que definitivamente no era mía. Ropa de estar por casa de aspecto suave, de mi talla, todavía con las etiquetas puestas. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, enchufado a un cargador, con un 47% de batería y una nota manuscrita en cartulina gruesa. Emma, estabas agotada. Marco te ha subido. Hay ropa y artículos de aseo en el baño. Tómate tu tiempo. Alguien te traerá el desayuno cuando estés lista. El ático es seguro. Aquí estás a salvo. De Valentino. De Valentino. Le di la vuelta a la tarjeta entre mis manos. Estudié la pesada letra negra. Papel caro. Caligrafía segura. El tipo de nota que escribe alguien acostumbrado a dar instrucciones y a que se le obedezca. Debería haber estado aterrorizada. Estaba en el ático de un desconocido con ropa que no recordaba haberme puesto. Aunque un rápido vistazo confirmó que seguía llevando mi propio sujetador y ropa interior debajo de una camiseta extra grande que olía a detergente caro. Alguien me había quitado las botas y los calcetines y me había arropado como a una niña. El cuarto de baño era más grande que mi antigua habitación. Mármol por todas partes, suelos con calefacción, una ducha en la que cabían 6 personas y una bañera situada frente a otra ventana que iba del suelo al techo con vistas a la ciudad. Sobre el lavabo, un cepillo de dientes sin abrir, productos de lujo para el cuidado de la piel, un cepillo para el pelo e incluso maquillaje en tonos que realmente se adaptaban a mi tez. Alguien había prestado atención a los detalles. Alguien se había preocupado lo suficiente como para asegurarse de que tuviera todo lo que pudiera necesitar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había hecho eso? Me duché, dejando que el agua, tan caliente que me dolía, golpeara mis hombros, hasta que el baño se llenó de vapor y finalmente pude respirar sin que el peso del día anterior me aplastara el pecho. El gel de baño olía a vainilla y a algo más. Bergamota, tal vez. Caro. Todo aquí era caro. La ropa me quedaba perfecta. Leggings negros, un suéter de cachemira en verde esmeralda intenso, incluso las pantuflas, increíblemente suaves. Vi mi reflejo en el espejo y apenas me reconocí. Tenía los ojos todavía rojos de llorar, el pelo húmedo y ondulado, pero la ropa me hacía parecer alguien que encajaba en un lugar como este. Yo no encajaba aquí. Era Emma Chen, una profesora de primaria recientemente desempleada, una esposa recientemente abandonada, propietaria de $17 y un Honda averiado.
Mi lugar estaba en un apartamento estudio con muebles de IKEA, no en un ático que probablemente costaba más al mes de lo que yo ganaba en un año. Pero estaba aquí y tenía calor. Y por primera vez en meses, quizá años, no estaba intentando hacerme más pequeña para encajar en la idea que otra persona tenía de cómo debía ser. Un suave golpe en la puerta del dormitorio me hizo sobresaltar. Señorita Emma, la voz con acento de Marco, suave a pesar de su tamaño. Está despierta. Hay desayuno. Abrí la puerta y lo encontré allí de pie, con un traje diferente, hoy gris carbón, con aspecto de llevar despierto varias horas. Detrás de él, una mujer de unos 50 años, con ojos amables y un comportamiento eficiente, esperaba con una bandeja cubierta. Esta es Rosa, dijo Marco. Se encarga de la casa del señor Valentino. Trae la comida. Rosa sonrió cálidamente y dijo algo en italiano rápido. Marco tradujo. Dice que estás demasiado delgada. Ella se encargará de esto. A pesar de todo, casi me echo a reír. Dale las gracias también por la ropa y por todo esto, más italiano. Entonces Rosa me acarició la mejilla con afecto maternal antes de entrar apresuradamente en la habitación para preparar el desayuno en una pequeña mesa junto a la ventana. El olor hizo que mi estómago rugiera. Pan fresco, café, huevos, fruta. ¿Cuándo había comido por última vez? El desayuno de ayer, antes de que llegara la madre de Marcus y todo se viniera abajo. El señor Valentino llegará pronto, dijo Marco. Pregunta si te parece bien o si prefieres esperar un poco más. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Después de todo, por fin iba a conocer al hombre que había enviado a su gente a rescatarme. El hombre cuya voz me había mantenido atada a la oscuridad. Lo veré, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Marco asintió con aprobación. Bien, siente curiosidad por usted. ¿Curiosidad? Repetí. ¿Por qué sentiría curiosidad por mí? No soy nadie. Algo brilló en la expresión de Marco. Sorpresa, tal vez, o desaprobación. Usted no es nadie, señorita Emma. El señor Valentino no ayuda a nadie. Ayuda a las personas que merecen ayuda. Antes de que pudiera procesar eso, él y Rosa se marcharon, cerrando la puerta con un suave clic. Me senté a la mesa, mirando la variedad de comida que probablemente valía más que mi presupuesto semanal para la compra. A través de la ventana, la ciudad se despertaba. Las familias probablemente estaban abriendo regalos, haciendo tortitas, siendo normales, y yo estaba esperando para conocer a un hombre que casualmente poseía edificios de oficinas y enviaba conductores armados en tormentas de nieve. Estaba a mitad de los mejores huevos revueltos que había probado nunca cuando oí voces en la otra habitación. Voces bajas, masculinas, hablando en italiano. Luego, pasos, mesurados y seguros, acercándose al dormitorio. Otro golpe, pero esta vez la puerta se abrió antes de que pudiera responder. Entró en la habitación y todos los pensamientos coherentes se evaporaron de mi mente. De Valentino. Dante, como descubriría más tarde, no se parecía en nada a lo que había imaginado. Me había imaginado a alguien mayor, tal vez calvo, con los rasgos suaves de la riqueza y la comodidad. En cambio, era joven, de unos 30 años como mucho, con el pelo oscuro cortado con precisión y unos ojos tan oscuros que casi parecían negros. Llevaba un traje negro que sin duda había sido confeccionado a medida para su cuerpo, una camisa blanca abierta en el cuello, sin corbata, sencilla, devastadora. Pero no fue su aspecto lo que me dejó sin aliento. Era su porte, una autoridad absoluta envuelta en un control perfecto. Se movía como si la violencia fuera siempre una opción, pero nunca una necesidad. Como si nunca hubiera tenido que levantar la voz para que la gente le obedeciera. Y me miraba como si fuera lo más interesante que había visto en años. Emma, mi nombre y su voz en persona eran aún más impactantes que por teléfono. ¿Has dormido bien? Me levanté demasiado rápido y casi tiro el café. Sí, gracias por todo. La habitación, la ropa, la comida. No sé cómo sentarme. No era exactamente una orden, pero casi. Termina tu desayuno. Se sentó en la silla frente a mí y entonces me di cuenta de que Marco lo había seguido y se había quedado junto a la puerta, como un centinela. Otro hombre trajeado estaba en el pasillo, parcialmente visible, siempre rodeado de seguridad, me di cuenta, siempre protegido. ¿Qué tipo de hombre de negocios necesitaba ese nivel de seguridad en la mañana de Navidad?
Dante se recostó en su silla, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir expuesta a pesar de estar completamente vestida. Cuéntame lo que pasó ayer. No quiero agobiarte con Emma. La forma en que dijo mi nombre hizo imposible desviarlo. Cuéntame. Así que lo hice. No era mi intención. No lo había planeado, pero algo en su quietud hizo que las palabras salieran a borbotones. Le hablé de Marcus, de su madre, que me había odiado desde el primer día, de la creciente distancia, de los comentarios crueles, de cómo me había vuelto invisible en mi propio matrimonio, de cómo ayer, al llegar a casa, me encontré a su madre allí, con las maletas hechas, y de la fría declaración de Marcus de que yo no era suficiente, de que nunca lo había sido. La expresión de Dante no cambió mientras le contaba mi historia, pero algo en sus ojos se oscureció cuando mencioné que me había echado a la calle, en medio de la nieve. Te puso las manos encima. La pregunta fue silenciosa, peligrosa. No, solo me dijo que me fuera. Tiró mi maleta. ¿Dónde está ahora? El cambio en su tono me puso los pelos de punta. No lo sé. En su casa, probablemente. ¿Por qué? Dante se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se levantó y se acercó a la ventana, con las manos en los bolsillos. Con la ciudad como telón de fondo, parecía que fuera suya. Quizás lo era. Enviaste un mensaje de texto al número equivocado, dijo. ¿Sabes a quién le llegaste realmente? Se me secó la boca. No. Se volvió hacia mí y a la luz de la mañana pude ver detalles que se me habían escapado. Una fina cicatriz a lo largo de la mandíbula, el caro reloj en su muñeca, la forma en que su chaqueta de traje le quedaba perfectamente a pesar de la pistola que ahora podía ver perfilada contra su costado. Una pistola. Me llamo Dante Valentino, dijo con calma. Y no soy un magnate inmobiliario, Emma. Dirijo las operaciones de la ciudad para la organización de mi familia. ¿Entiendes lo que te digo? Los huevos se me convirtieron en plomo en el estómago. Operaciones. Operaciones. La forma en que Marco y los otros guardias se movían. El ático. El uso casual de la palabra familia en un sentido diferente al de lazos sanguíneos. Tú. No pude decirlo. Sí. Me observó atentamente, evaluando mi reacción. Y tú, sin querer, le pediste ayuda al jefe de la familia Valentino en Nochebuena, lo que plantea una situación interesante. Me levanté, haciendo chirriar la silla al retroceder. Debo irme. Lo siento. No era mi intención. Ha sido un error. Siéntate. La autoridad de su voz me paralizó. Se acercó y pude oler su colonia. Algo oscuro y amaderado, perfectamente sutil, pero imposible de ignorar. No te vas, dijo. Y no era una amenaza, era una simple constatación de los hechos. Todavía no. No puedes retenerme aquí. Levantó una ceja oscura. ¿Puedo? Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué querrías hacerlo? Me estudió durante un largo momento. Su expresión era indescifrable. Entonces, sorprendentemente, sonrió. Una pequeña curva genuina en sus labios que transformó su rostro de intimidante a absolutamente devastador. Porque me intrigas, Emma Chen. Le pides ayuda a un desconocido sin tener ni idea de quién es. Te subes a su coche, vienes a su casa y cuando descubres lo que realmente hace, tu primer instinto sigue siendo la honestidad, no la manipulación. Se acercó. Lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? No soy rara, solo soy estúpida. No. Levantó la mano y pensé que iba a tocarme la cara, pero se detuvo justo antes. Eres valiente, más valiente de lo que crees, y te mereces algo mejor que un hombre que te descarta como si fueras basura. La amabilidad de esas palabras, procedentes de un hombre que era claramente peligroso, me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué quieres de mí? Quiero que te quedes aquí unos días, al menos hasta que decidamos qué hacemos a continuación. Y si digo que no, dio un paso atrás, dejándome espacio. Entonces Marco te llevará a donde quieras ir. Te irás y no volveremos a hablar nunca más. Sus ojos se clavaron en los míos, pero algo me dice que no tienes a dónde ir. No tienes a nadie a quien acudir. Y yo te ofrezco seguridad, Emma, tiempo para respirar, para decidir cómo quieres que sea tu vida sin que nadie te diga que no eres suficiente. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. ¿Por qué te importa? Susurré. Por un momento, algo vulnerable se reflejó en su rostro.
porque alguien me ayudó una vez cuando no tenía nada, y porque se detuvo, como si reconsiderara sus palabras. Digamos que tengo mis razones. El silencio se prolongó entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Finalmente me oí decir, de acuerdo, unos días. La sonrisa de Medante fue como el sol rompiendo las nubes. Bien, Rosa se asegurará de que tengas todo lo que necesitas. Descansa, recupérate. Hablaremos más tarde. Se dio la vuelta para marcharse. Marco ya estaba abriendo la puerta. Dante se detuvo y miró hacia atrás. ¿Qué pasará después de unos días? Su expresión volvió a ser indescifrable. Todo eran negocios. Eso depende de ti, Emma, y de lo que estés dispuesta a arriesgar. Luego se marchó, dejándome sola con el desayuno, las vistas y la aterradora constatación de que acababa de aceptar quedarme en la casa de un jefe de la mafia. Un jefe de la mafia que me miraba como si yo importara, como si fuera suficiente. Los 3 días siguientes transcurrieron en una neblina surrealista de lujo y distancia cuidadosamente mantenida. Dante estuvo fuera la mayor parte del tiempo. Negocios, dijo Marco vagamente cuando le pregunté, pero incluso en su ausencia lo sentía en todas partes. En los libros de las estanterías, elegidos con evidente cuidado, que iban desde la literatura clásica hasta los thrillers modernos. En la lista de reproducción que sonaba en los altavoces del ático, una mezcla ecléctica que, de alguna manera, encajaba perfectamente con mis gustos. En la forma en que Rosa aparecía con mis comidas favoritas antes de que me diera cuenta de que tenía hambre. Como si alguien hubiera estado prestando mucha atención a lo que comía y no comía. El segundo día encontré un nuevo ordenador portátil en el escritorio del estudio, ya configurado con mi nombre, y una nota con la letra de Dante por si quería buscar trabajo o cualquier otra cosa. Debería haberme inquietado lo mucho que había averiguado sobre mí en tan poco tiempo. En cambio, me encontré pasando horas investigando sobre él. Dante Valentino, de 32 años, se hizo cargo de los negocios familiares a los 25, cuando su padre fue asesinado en lo que los artículos periodísticos denominaron delicadamente una disputa comercial. Desde entonces, había consolidado su poder, eliminado a sus rivales y convertido la organización Valentino en algo más sofisticado, con menos violencia callejera y más negocios legítimos con bases ilegales cuidadosamente ocultas. Era temido, respetado, intocable, y me había salvado de morir congelada en mi coche porque le envié un mensaje de texto por error. La tercera noche, estaba acurrucada en el enorme sofá del salón, llevando otro conjunto de ropa de estar por casa cara que había aparecido en mi armario cuando oí que se abría la puerta del ático. Mi corazón dio un salto antes de que pudiera evitarlo. Dante entró y me volvió a sorprender cómo dominaba el espacio sin esfuerzo. Parecía cansado. Tenía unas ojeras que no había notado antes, pero sonrió cuando me vio. ¿Sigues despierta? No podía dormir. Dejé el libro que fingía estar leyendo. ¿Qué tal el trabajo? Tedioso. Se quitó la chaqueta del traje, la colgó en una silla y se aflojó la corbata. La naturalidad de ese gesto hizo que algo se agitara en mi pecho, pero se calmó. ¿Has comido? Rosa se aseguró de que tuviera comida suficiente para alimentar a un ejército. Se preocupa. Se dirigió al carrito del bar y sirvió 2 copas de vino sin preguntarme si quería una. Cuando me entregó la copa, sus dedos rozaron los míos y sentí el contacto como una descarga eléctrica. Ella cree que estás demasiado triste. Estoy bien. Eres una mentirosa terrible, Emma. Se sentó en el otro extremo del sofá, cerca pero sin tocarme, y me estudió por encima del borde de su copa. Has llorado todas las noches desde que estás aquí. Las paredes no son tan gruesas como crees. El calor inundó mi rostro. Lo siento. No era mi intención. No te disculpes. Su voz era suave. Tienes derecho a estar triste, incluso por algo que no te merecía. Di un largo sorbo de vino para evitar responder. Estaba excelente, por supuesto. Todo aquí era excelente. He estado pensando, dijo Dante después de un momento, en tu situación. ¿Qué pasa con ella? Tu ex marido, Marcus Chen. La forma en que pronunció el nombre, plana y fría, me hizo levantar la vista bruscamente. Es banquero de inversiones en Mill Lynch. Vive en una casa que le compró su madre. Conduce un Porsche que en realidad no puede permitirse y lleva 8 meses teniendo una aventura con su compañera de trabajo Jennifer Matthews.
La copa de vino casi se me resbala de las manos. ¿Cómo es que me meto en tus asuntos, Emma? Especialmente en los de personas que hacen daño a quienes están bajo mi protección. Me observó con atención. ¿Sabías lo de la aventura? Lo sospechaba, pero no quería creerlo. La confesión me dolió incluso ahora. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde la mañana después de tu llegada. Hice que alguien lo investigara. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. La casa está a nombre de su madre. El coche es alquilado. Su sueldo apenas cubre su estilo de vida. Está ahogado en deudas por intentar mantener las apariencias. ¿Por qué me cuentas esto? Porque te culpabas a ti misma. Sus ojos se clavaron en los míos. Lo veía en la forma en que hablabas de él, como si, de alguna manera, su crueldad fuera culpa tuya. Pero Emma es un hombre débil que finge tener éxito. Y cuando esa fachada empezó a resquebrajarse, necesitaba a alguien a quien culpar. Tú le venías bien. Esas palabras deberían haberme hecho sentir reivindicada. En cambio, solo me hicieron sentir vacía. Ahora ya no importa. Él se ha ido. Yo estoy aquí. Y en unos días tendré que decidir qué hacer a continuación. ¿Y si no tuvieras que irte? Lo miré parpadeando. ¿Qué? Dante dejó su copa de vino y se volvió hacia mí. Quédate, no como invitada, como algo más permanente. De repente mi corazón empezó a latir demasiado rápido. No lo entiendo. Tengo una propuesta para ti. Habló con cuidado, como si lo hubiera ensayado. Mi vida requiere ciertas apariencias, eventos sociales, cenas de negocios, situaciones en las que tener una pareja es ventajoso. Tú necesitas seguridad, estabilidad, tiempo para reconstruir tu vida. Podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Quieres que finja ser tu novia? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Quiero que estés a salvo, protegida, y sí, que aparezcas ocasionalmente a mi lado cuando sea necesario. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me tomó la mano. Su pulgar rozó mis nudillos y yo me estremecí. A cambio, vivirás aquí. Todo lo que necesites será tuyo. Nadie te tocará. Nadie te volverá a hacer daño. Sonaba como un cuento de hadas oscuro y peligroso. ¿Por qué harías esto? Porque puedo, porque quiero. Su agarre se tensó ligeramente, porque desde el momento en que escuché tu voz en ese teléfono pidiendo ayuda en la nieve, algo en mí reconoció algo en ti. Y no ignoro esos instintos, Emma. Me han mantenido con vida hasta ahora. Esto es una locura. Sí, apenas te conozco. Aprenderás. Sonrió. Esa sonrisa devastadora que lo hacía parecer más joven, menos peligroso. Y yo aprenderé de ti. ¿No es eso lo que hace la gente? La gente normal. Yo señalé vagamente el ático. A él, a la situación imposible. Esto no. Tienes razón. La gente normal deja que las mujeres se congelen en las tormentas de nieve porque no es su problema. A la gente normal no le importan los desconocidos. Se levantó y me ayudó a levantarme. Y de repente, estábamos muy cerca. Yo no soy normal, Emma. Nunca voy a ser normal, pero cumplo mis promesas. Y te prometo que, si te quedas, nunca volverás a sentirte inútil. Deberías haber dicho que no. Deberías haber huido. Deberías haber reconocido esto por lo que era. Un hombre poderoso que coleccionaba otra posesión, disfrazando su propiedad con palabras bonitas. Pero cuando me miró así, como si fuera algo precioso que temía que pudiera desaparecer, no vi a un jefe de la mafia. Vi a alguien que entendía la soledad. ¿Quién sabía lo que significaba estar rodeado de gente y seguir sintiéndose completamente solo? Necesito tiempo para pensar, susurré. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero él no soltó mi mano. Solo piensa aquí, donde sé que estás a salvo. La posesividad de esas palabras debería haberme aterrorizado. En cambio, me hizo sentir vista, deseada, protegida de una manera que nunca había experimentado. De acuerdo, me oí decir, lo pensaré. Su sonrisa era triunfante, y levantó mi mano hasta sus labios, besándome los nudillos, lo que hizo que un calor recorriera mi brazo. Bien, ¿ahora has cenado? Una cena de verdad, no lo que Rosa te obligó a comer antes. A pesar de todo, me reí. No tengo hambre. Mentirosa. Me siguió sujetando la mano mientras me llevaba hacia la cocina. Picas la comida como un pájaro. Vamos a solucionarlo. Lo que siguió fue la hora más surrealista de mi vida. Dante Valentino, jefe de una familia mafiosa, me preparó pasta carbonara en su cocina gourmet mientras me contaba historias sobre los intentos de Rose de enseñarle a cocinar cuando era más joven. Era divertido.
se burlaba de sus fracasos culinarios y se concentraba intensamente en asegurarse de que me comiera todo. Me estás mirando fijamente, dijo sin levantar la vista de la sartén. Estoy tratando de conciliar al hombre que hace pasta con el hombre al que detuve. ¿Quién mata gente? Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. No te voy a mentir, Emma. He hecho cosas terribles. Probablemente haré más cosas terribles, pero nunca a ti. Nunca a nadie que esté bajo mi protección. ¿Cómo puedes separarlo así? Emplató la pasta con una habilidad sorprendente y luego llevó ambos platos a la pequeña mesa del rincón de la cocina, porque en mi mundo hay límites, reglas, y la regla más importante es esta: proteges lo que es tuyo, sin importar el coste, y ahora yo soy tuya. La pregunta salió más entrecortada de lo que pretendía. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos. Lo serás, si me dejas. Comimos en un silencio cargado. La tensión entre nosotros era tan densa que se podía palpar. Cada vez que nuestras manos se rozaban, al alcanzar el vino o el pan, lo sentía como una descarga. Cada vez que me miraba, olvidaba cómo respirar. Esto era peligroso. Él era peligroso. No porque pudiera hacerme daño. Un instinto profundo en mis huesos me decía que no lo haría, sino porque yo estaba empezando a desear esto, a desearlo a él, a desear la seguridad y la atención, y la forma en que me miraba, como si yo fuera la única persona en el mundo que importaba. Después de la cena, me acompañó a mi habitación. Su mano descansaba posesivamente en mi espalda. Dante. Me volví hacia él en la puerta. Sí, ¿por qué yo? ¿De verdad? Podrías tener a cualquiera. Me estudió el rostro durante un largo momento y luego se acercó para apartarme un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue dolorosamente tierno, porque todos los demás quieren algo de mí. Poder, dinero, protección. Tú solo querías ayuda. No sabías quién era yo y aún así me diste las gracias. Su mano se demoró en mi mejilla. ¿Sabes lo raro que es eso? Lo valioso que es. Me incliné hacia su tacto antes de poder evitarlo. No soy especial. Déjame juzgar eso. Se acercó más y pude sentir su calor, oler su colonia, ver el brillo dorado de sus ojos oscuros. Duerme bien, Emma, y piensa en mi oferta. Piensa en quedarte. Luego se marchó, dejándome temblando en la puerta. Esa noche soñé con ojos oscuros y manos suaves, con seguridad envuelta en peligro, con un hombre que me miraba como si fuera la luna y quemaría el mundo para mantenerme a salvo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, había otra nota en mi mesita de noche. Tuve que irme temprano. Asuntos en Filadelfia. Vuelvo esta noche. No te vayas. Por favor, hazme deshacerme. Un hombre que comandaba ejércitos diciéndome, por favor, como si mi elección importara. Como si yo importara. Pasé el día explorando el ático más a fondo, encontrando fragmentos de Dante en cada habitación. Fotos de él de niño con una mujer hermosa que tenía que ser su madre. Ambos riendo antes de que la oscuridad se la llevara. Libros con pasajes subrayados con su precisa letra. Una guitarra en el estudio, muy gastada y obviamente tocada. En su dormitorio, donde definitivamente no debería haber estado, encontré más cosas. La cama era enorme, cubierta con sábanas gris oscuro. Su armario estaba lleno de trajes caros, todos perfectamente organizados. Pero en su cómoda había una foto que reconocí. La foto de mi carné de conducir impresa. Había estado mirando mi rostro, estudiándome. La posesividad de eso debería haberme asustado. En cambio, cogí la foto, recorrí mis propios rasgos con los dedos y me pregunté qué veía él cuando la miraba. Señorita Emma, di un respingo y me giré para encontrar a Marco en la puerta. No parecía sorprendido de encontrarme en la habitación de Dante, lo que de alguna manera era peor. Lo siento, no pasa nada. Sonrió levemente. Al señor Valentino no le importaría. Quiere que te sientas cómoda en todas partes. Marco, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué hace esto? ¿En serio? Marco se quedó callado un momento y luego entró en la habitación. Sabes, su madre murió cuando él era pequeño. Asentí. Dicen que murió en un tiroteo, pero nosotros sabemos que no fue así. La mataron para hacer daño a su padre. Marco tenía el rostro sombrío. Dante tenía 12 años. La encontró y ese día hizo una promesa. Nadie tocará ni hará daño a ninguna mujer que esté bajo su protección. Esto es sagrado para él.
Se me hizo un nudo en la garganta. Yo no estoy bajo su protección. Sí lo estás. En el momento en que le pediste ayuda, te convertiste en su responsabilidad. Y cuando Dante Valentino asume una responsabilidad, Marco negó con la cabeza. Nunca la abandona. Esas palabras deberían haber sonado como una advertencia. Sonaron como una promesa. Esa noche, oí que la puerta del ático se abría cerca de la medianoche. Yo seguía despierta, llevaba horas así, pensando en todo lo que Marco había dicho, en la oferta de Dante, en el hecho de que hacía años que no me sentía tan viva, tan presente. Unos pasos se acercaron a mi puerta. Un suave golpe. «Emma, ¿estás despierta?» Abrí la puerta y me encontré a Dante todavía con el traje puesto, con aspecto agotado, pero aliviado de verme. «No estaba seguro de que seguirías aquí», admitió. ¿A dónde iba a ir? Su sonrisa era brillante. «Ven conmigo, quiero enseñarte algo». No tenía ni idea de que el ático tenía acceso a la azotea, pero por supuesto que lo tenía. Todo en el mundo de Dante estaba lleno de espacios ocultos, lujos secretos, cosas que existían más allá del alcance de la gente corriente como yo. El frío me golpeó de inmediato. Diciembre en la ciudad era implacable, pero Dante ya me estaba colocando su chaqueta sobre los hombros antes de que pudiera temblar. Olía como él, cálida, cara y segura. «Mira», dijo, guiándome hasta el borde, donde una barrera de cristal nos protegía de la caída. La ciudad se extendía bajo nosotros, una alfombra de luz que se extendía hasta el horizonte. Desde aquí arriba no se ve la suciedad ni la lucha, solo la belleza, solo las posibilidades. Cuando tenía 17 años, dijo Dante en voz baja, me paré en una azotea como esta y decidí quién iba a ser. Mi padre quería que me hiciera cargo del negocio familiar, pero yo quería salir. Quería ser normal. Se rió, pero no había humor en ello. Yo era ingenua. Pensaba que podía simplemente alejarme, ir a la universidad, convertirme en otra persona. ¿Qué pasó? La realidad. Mi padre fue asesinado 3 días antes de que yo cumpliera 18 años. Y, de repente, la normalidad ya no era una opción. Era liderar o ver cómo todo lo que él había construido se quemaba. Se volvió para mirarme, con la cara medio en sombra. Así que lideré y se me dio bien, demasiado bien. Y ahora aquí estoy, 20 años después, de pie en otra azotea, dándome cuenta de que no he tomado una sola decisión por mí mismo en todo este tiempo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque eres la primera decisión que he tomado solo por mí. No por la familia, ni por los negocios, ni por estrategia. Se acercó, apoyando las manos en la barrera a ambos lados de mí, encerrándome sin tocarme. Solo porque te quiero aquí, se me cortó la respiración. Dante, sé que esto es muy rápido. Sé que es una locura, pero Emma, hace mucho tiempo que no siento nada real. Y entonces me llamaste en medio de una tormenta de nieve y me pediste ayuda como si creyeras que alguien pudiera realmente preocuparse por ti. Su voz se volvió más baja, más íntima, y me di cuenta de que me preocupo más de lo que debería, más de lo que es sensato. Apenas me conoces. Sé que eres amable incluso cuando el mundo no ha sido amable contigo. Sé que das las gracias a personas que otros ni siquiera ven. Sé que lees novelas de misterio y tomas el café con demasiada nata, y que lloras en silencio porque no quieres cargar a nadie con tu dolor. Levantó la mano para acariciarme la cara, rozándome la mejilla con el pulgar. Sé lo suficiente. Esto es una locura. Sí, eres peligroso. Sí, debería huir. Pero no lo harás. No era arrogancia, era certeza. Y lo peor es que tenía razón. No huiría. No podía huir, porque allí de pie, con su chaqueta sobre mis hombros y sus manos enmarcando mi rostro, y la ciudad extendiéndose bajo nosotros como una promesa, sentí algo que no había sentido en años. Me sentí viva. «¿Qué quieres de mí?», susurré. «Todo». Su frente tocó la mía y pude sentir su aliento contra mis labios. «Tus penas, tus risas, tus lágrimas, tu confianza. Quiero que te quedes, Emma. No como invitada, ni como parte de algún acuerdo. Quiero que te quedes porque quieres estar aquí conmigo. No soy lo suficientemente valiente para esto. Eres la persona más valiente que conozco. Sobreviviste a que te dijeran que no era suficiente y sigues en pie, sigues luchando». Sus labios rozaron mi sien con una dulzura dolorosa. «Déjame luchar por ti ahora. Déjame mostrarte lo que se siente cuando alguien te elige cada día.
Debería haber dicho que no. Debería haber reconocido que se trataba de una hermosa trampa. Un hombre poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quería, envolviendo su deseo en poesía y promesas. Pero cuando le miré a los ojos, no vi manipulación. Vi la misma soledad desesperada que yo sentía, el mismo anhelo de algo real en un mundo lleno de fingimiento. Vale, respiré. Me quedaré. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue como un amanecer. Sí, sí. Pero Dante, necesito que entiendas algo. Puse mi mano sobre su pecho, sintiendo su latido fuerte y constante bajo mi palma. No soy buena en esto. No sé cómo estar con alguien como tú. Probablemente lo estropearé, diré algo incorrecto, no encajaré en tu mundo. Mi mundo puede adaptarse. Cubrió mi mano con la suya. Y no tienes que ser buena en nada, excepto en ser tú misma. Eso es todo lo que quiero. Y las apariencias, las cenas de negocios y los eventos sociales, lo resolveremos juntos. Marco puede enseñarte lo que necesitas saber. Rosa te ayudará con la ropa y la etiqueta. Pero Emma me levantó la cara hacia la suya. Nada de eso importa tanto como esto. Mientras cantabas, sí. Entonces me besó. Al principio fue suave, probando, dándome espacio para alejarme. Pero cuando no lo hice, cuando me puse de puntillas y me acerqué más, él emitió un sonido grave en su garganta y profundizó el beso, deslizando su mano por mi cabello y inclinando mi cabeza. Y me olvidé del frío, me olvidé de todo excepto del calor de su cuerpo y de la forma en que me besaba como si yo fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, volvió a apoyar su frente contra la mía. «Quédate conmigo esta noche», dijo. «No, solo quiero abrazarte. Quiero despertarme sabiendo que sigues aquí». Fue demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado todo. Asentí de todos modos. Su dormitorio era tan impresionante como el resto del ático, pero apenas me fijé en los detalles. Estaba demasiado concentrada en la forma en que me miraba mientras me sentaba en su cama, en la forma en que se quitaba la corbata y los gemelos con eficiencia, en la forma en que se movía como un depredador incluso en ese espacio íntimo. «Debería cambiarme», dije nerviosa. «Hay cosas en el armario. Sírvete tú misma». Desapareció en el baño y oí correr el agua. El armario contenía más ropa de estar por casa cara que seguía apareciendo, pero también lencería que me dejó sin aliento. Cosas bonitas y delicadas de mi talla, todavía con las etiquetas puestas. ¿Las había comprado con la esperanza de que me quedara? ¿O era así como funcionaba su mundo? Todo preparado, todo perfecto. Me puse un pijama de seda, verde oscuro a juego con mis ojos, y estaba sentada en el borde de la cama cuando él salió del baño vestido solo con pantalones de dormir, con el pecho desnudo. Sabía de forma abstracta que estaba en forma, pero verlo así, con esos músculos definidos, esas pocas cicatrices dispersas que contaban historias que aún no conocía, la forma en que se movía con una gracia inconsciente, me secó la boca. «Ven aquí», dijo suavemente, retirando las sábanas. Me deslicé a su lado e inmediatamente me atrajo hacia él, con mi espalda contra su pecho y su brazo rodeando mi cintura. La intimidad de ese momento me hizo arder los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me abrazó así? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí lo suficientemente segura como para bajar la guardia? «Dime algo», murmuró contra mi cabello. «Algo que nunca le hayas contado a nadie». «¿Por qué?» «Porque quiero conocerte, a tu verdadero yo, no a la versión que le muestras al mundo». Me quedé callada durante un largo rato y luego me oí susurrar. Quería ser escritora cuando era joven. Antes de dar clases, antes de Marcus, solía escribir historias, crear mundos enteros, pero Marcus decía que era infantil, una pérdida de tiempo, así que dejé de hacerlo. Dante me abrazó con más fuerza. «Volverás a escribir, lo que quieras. Me aseguraré de que tengas el tiempo, el espacio, todo lo que necesites. No se puede arreglar todo con dinero y poder. Mírame». Me dio un beso en el hombro. «¿Qué más? ¿Qué te hace feliz?» «Ya no lo sé». «Entonces lo descubriremos juntos». Otro beso, este en la nuca, y me estremecí. «Voy a aprender todo sobre ti, Emma. Cada miedo, cada sueño, cada secreto, y me aseguraré de que nunca vuelvas a dudar de tu valía». Es una gran promesa. No hago promesas que no pueda cumplir. Me giré en sus brazos para mirarlo, y a la tenue luz de la ciudad que se filtraba por las ventanas, su rostro parecía más suave, más joven. «¿Y tú?»,
¿Qué quieres? ¿A ti? ¿Esto? ¿Algo que es mío? No porque lo haya tomado, sino porque me lo dieron libremente. Su mano recorrió mi brazo, dejando una estela de piel de gallina. Me he pasado toda la vida tomando a Emma, construyendo un imperio sobre el miedo y el poder. Pero tú eres lo primero que he deseado y que no puedo reclamar. Tienes que elegirme cada día, y eso me aterroriza. La vulnerabilidad de su voz me desarmó. Estoy aquí, ¿no? Por ahora. Pero, ¿qué pasará cuando veas el resto? Las partes feas que no puedo ocultar para siempre. Su mandíbula se tensó. ¿Qué pasará cuando te des cuenta de quién soy realmente? ¿Quién eres? Peligroso, despiadado. He matado a gente, Emma, no a mucha, no recientemente, pero sí a suficiente. He tomado decisiones que me quitan el sueño. No soy un buen hombre, quizás no, pero me salvaste cuando no tenías por qué hacerlo. No has sido más que amable conmigo. Gentil. Le toqué la cara, recorriendo con los dedos la cicatriz que tenía en la mandíbula. Quizás lo bueno y lo malo no sean tan simples como creemos. Me cogió la mano y me besó la palma. ¿Vas a deshacerme? ¿Es eso malo? Aún no lo sé, pero él sonreía y me atrajo hacia él, acurrucando mi cabeza bajo su barbilla. Duerme, Emma. Tenemos tiempo para resolver esto. Me quedé dormida envuelta en sus brazos, sintiéndome más segura que en años, sin saber que esa seguridad estaba a punto de desmoronarse. Me desperté en medio del caos, gritos, cristales rotos. El cuerpo de Dante había desaparecido de repente a mi lado, sustituido por sábanas frías. Abrí los ojos de golpe y vi que la puerta del dormitorio estaba abierta. La luz inundaba el pasillo y se oían voces que hablaban rápidamente en italiano. Entonces Dante apareció en la puerta y verlo me heló la sangre. Se había puesto unos vaqueros y una camiseta. Pero lo que me aterrorizó fue la pistola que tenía en la mano y la expresión de su rostro. Frío, letal, nada que ver con el hombre amable que me había abrazado la noche anterior. «Quédate aquí», me ordenó. «Cierra la puerta con llave detrás de mí. No se la abras a nadie excepto a Marco». «¿Qué está pasando?» «Alguien ha intentado entrar en el edificio. Los tienen controlados, pero él se ha detenido». Su expresión cambió a algo que no pude descifrar. «Emma, necesito que confíes en mí ahora mismo. Oigas lo que oigas, pase lo que pase, quédate en esta habitación. ¿Entendido?» Asentí, muda de miedo. Se acercó a mí en dos zancadas, me tomó el rostro entre las manos y me besó con fuerza. «Te mantendré a salvo, te lo prometo». Luego se fue. La puerta se cerró con un fuerte clic. La cerré con las manos temblorosas. Los sonidos que venían del otro lado de la puerta eran amortiguados, pero aterradores. Más gritos. Un solo disparo que me hizo estremecer y taparme la boca para no gritar. Luego, silencio, pesado y siniestro. Los minutos pasaban lentamente, como si fueran horas. Finalmente, unos golpes en la puerta. «Emma, soy Marco. Puedes abrir la puerta». Reconocí su voz y busqué a tientas la cerradura. Marco estaba allí con otro guardia, ambos con expresión sombría, pero ilesos. Detrás de ellos pude ver a gente moviéndose en la sala de estar, limpiando algo del suelo. ¿Era sangre? ¿Dónde está Dante? Está manejando la situación. Quiere que te quedes aquí. Pero Marco dudó. Hay algo que debes saber. Los hombres que intentaron entrar preguntaban por ti y por tu nombre. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? ¿Por qué? Todavía lo estamos averiguando. Pero el señor Valentino está interrogando a uno de ellos ahora mismo. Marco tenía una expresión de disculpa. No lo está haciendo. No es algo que debas ver, pero yo ya estaba pasando junto a él por el pasillo, siguiendo el sonido de las voces hasta una puerta que nunca había visto antes. Estaba ligeramente entreabierta. A través de ella podía oír a Dante hablando en un tono que nunca le había oído antes. Monótono, sin emoción, aterrador en su calma. Te lo preguntaré una vez más. ¿Quién te envió? Empujé la puerta para abrirla. La habitación era una especie de oficina, pero los muebles habían sido apartados. En el centro, un hombre estaba arrodillado en el suelo, con la cara ensangrentada y las manos atadas con bridas detrás de la espalda. Dante estaba de pie junto a él, con la pistola colgando a un lado, mirándolo como si no fuera nada, como si ya estuviera muerto. Entonces me vio y su expresión cambió. Primero sorpresa, luego furia, luego algo que parecía casi vergüenza. «Emma, sal de aquí», dijo que preguntaban por mí. Mi voz estaba sorprendentemente firme. «¿Por qué?» El hombre en el suelo se rió, un sonido húmedo y dolorido.
Realmente no lo sabes, ¿verdad, cariño? Tu marido, tu ex marido, le debe mucho dinero a mucha gente, deudas de juego, malas inversiones, y cuando no pudo pagar, ofreció otra cosa como garantía. La habitación se inclinó. ¿Qué? ¿Tú? El hombre escupió sangre en el suelo. Dijo que su preciosa mujercita valdría algo para el comprador adecuado. Solo veníamos a cobrar. El mundo se redujo a un punto. Marcus me había vendido. Me había vendido como si fuera una propiedad para pagar sus deudas. Dante se movió tan rápido que apenas lo vi. Su puño impactó en la cara del hombre y el golpe resonó en toda la habitación. Entraste en mi casa e intentaste quitarme lo que es mío. ¿Entiendes lo que eso significa, Dante? Mi voz sonaba lejana a mis propios oídos. ¿Sabías lo de Marcus? Se volvió hacia mí y vi la verdad en sus ojos antes de que hablara. Me enteré hace 3 horas. Lo estaba manejando. ¿Manejándolo cómo? Como fuera necesario, sin disculpas, sin suavizarlo. Este era el verdadero Dante Valentino, el que dirigía un imperio criminal, el que hacía desaparecer a la gente. Y yo debería haberme horrorizado, debería haber huido, debería haber visto esto como lo que era, un mundo de violencia al que yo no pertenecía. En cambio, miré al hombre en el suelo que había venido a secuestrarme, que trabajaba para gente que creía que podía comprar y vender seres humanos, y sentí algo frío en mi pecho. ¿Qué vas a hacer con él?, le pregunté. Dante me estudió con atención. Eso depende de ti, de mí. Quería saber quién soy realmente. Aquí lo tienes, Emma. Esta es la elección. Puedes marcharte ahora mismo. Me aseguraré de que estés protegida. Te buscaré un lugar seguro. Te daré suficiente dinero para empezar de nuevo. O puedes quedarte, sabiendo que esto es parte de mi mundo, sabiendo que siempre elegiré tu seguridad antes que la misericordia. El hombre en el suelo se había quedado en silencio, observando este intercambio con una comprensión cada vez mayor. Pensé en Marcus echándome a la nieve, vendiéndome para pagar sus deudas. Pensé en los 3 años en los que me habían dicho que no era suficiente, en cómo me había encogido para encajar en su visión. Pensé en despertarme en los brazos de Dante, sintiéndome segura por primera vez en mucho tiempo. Me quedo, dije. Los ojos de Dante brillaron con algo oscuro y posesivo. ¿Estás segura? Estoy segura. Asintió una vez y luego se volvió hacia Marco. Llévala de vuelta al dormitorio. Yo iré enseguida. No. Di un paso adelante. Dije, me quedo. Eso lo incluye todo. No soy un ser frágil al que tengas que proteger de la realidad. Durante un largo momento, Dante se limitó a mirarme. Entonces, increíblemente, sonrió. Orgulloso, feroz y absolutamente devastador. De acuerdo, entonces quédate ahí y no interfieras. Lo que siguió fue brutal y eficaz. Dante le sacó información sobre las deudas de Marcus, sobre quién más podría venir a buscarlo, sobre cada detalle de la operación. No lo torturó exactamente, solo le dejó muy claro lo que pasaría si no cooperaba. Y cooperó. Cuando terminó, Dante hizo una llamada en italiano y llegaron 2 hombres que nunca había visto antes para llevarse al prisionero. No pregunté a dónde lo llevaban. No quería saberlo. Finalmente, nos quedamos solos en la oficina. Dante se quedó allí, respirando un poco más fuerte de lo normal, con una mancha de sangre en la camisa, mirándome como si esperara que saliera corriendo. «Di algo», dijo en voz baja. «Tienes que cambiarte la camisa. Tienes sangre». Soltó una risa sorprendida. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Qué quieres que diga? ¿Que tengo miedo? Lo tengo. ¿Que esto es una locura? Lo es. Me acerqué a él y se quedó muy quieto. Pero también estoy cansada de ser la víctima de mi propia historia. Y tú me estás ofreciendo la oportunidad de ser otra cosa, alguien más fuerte. Esto no es fuerza, Emma. Es oscuridad. Quizás necesite un poco de oscuridad. Me detuve frente a él, lo suficientemente cerca como para tocarlo. Quizás estoy cansada de ser la chica buena a la que se descarta. Sus manos se levantaron para enmarcar mi rostro, sus pulgares rozando mis pómulos. No te descartan. Ya no. Eres mía. Y cualquiera que intente quitarme lo que es mío. Sus ojos se volvieron fríos y duros. Aprendieron muy rápido por qué eso es un error. La posesividad debería haberme aterrorizado. En cambio, me hizo sentir poderosa, deseada, elegida. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora me aseguraré de que Marcus Chen entienda lo que ha perdido y lo que le cuesta ponerte en peligro. Su sonrisa era afilada, peligrosa,
Y tú, Emma, tú decides hasta dónde quieres llegar en este mundo. Lo pensé durante exactamente 3 segundos. Hasta el final, dije, me apunto. El beso de Dante fue duro, lleno de oscuras promesas. Y cuando se apartó, sus ojos ardían. Entonces, bienvenido a mi mundo, Amorio. Demostrémosles lo que pasa cuando alguien te subestima. A la mañana siguiente, me desperté sola otra vez. Pero esta vez había un vestido sobre la silla. Negro, elegante, caro y una nota. Hoy tenemos una reunión. Vístete adecuadamente. Marco te informará. Estás a punto de ver exactamente lo que has acordado. Drosa apareció con el desayuno y una expresión que era a partes iguales de aprobación y preocupación. Charlaba en italiano mientras me ayudaba con el peinado y el maquillaje, transformándome en alguien a quien apenas reconocía. La mujer del espejo parecía sofisticada, incluso peligrosa, por su forma de comportarse. Marco llamó a la puerta puntualmente a las 10. Señorita Emma, ¿está lista? ¿Lista para qué? El señor Valentino se dirige hoy al consejo familiar. Quiere que usted esté allí. Se me revolvió el estómago. Todo el consejo. Marco, no puedo. No sé nada sobre... Ya sabes lo suficiente. Su expresión era amable. Sabes quién eres para él. Eso es lo único que importa. La reunión se celebró en un restaurante que, al parecer, era propiedad de Dante, cerrado al público y con guardias en todas las entradas. La sala trasera estaba acondicionada como una sala de juntas, con una larga mesa rodeada de hombres con trajes caros. Todos se pusieron de pie cuando Dante entró, y me di cuenta de repente de que estaba caminando a su lado, con su mano posesiva en mi espalda. Todas las miradas de la sala se posaron en mí. «Caballeros», dijo Dante, con una voz que transmitía autoridad sin esfuerzo. «Esta es Emma Chen. Está bajo mi protección personal, lo que significa que está bajo la protección de la familia. Cualquiera que la toque tendrá que responder ante mí directamente. ¿Queda claro?» Un murmullo recorrió la sala. Un hombre mayor al fondo, de cabello plateado y mirada penetrante, tomó la palabra. «Con todo respeto, Dante, traer a una persona ajena a una reunión del consejo. Emma no es una persona ajena, es de la familia». El tono de Dante no admitía réplica, y esta reunión la concierne directamente. Me guió hasta una silla y se quedó de pie. Lo que siguió fue la hora más surrealista de mi vida. Dante expuso la situación con las deudas de Marcus, el intento de secuestro, la red de personas que habían estado involucradas, nombres que no reconocía, cantidades de dinero que me hacían dar vueltas la cabeza. Marcus Chen se jugó $300,000, dijo Dante, dinero que no tenía, y cuando sus acreedores vinieron a cobrar, ofreció a su esposa como pago. Este insulto, esta violación, ocurrió en nuestro territorio, lo que lo convierte en asunto nuestro. «¿Qué propones?», preguntó el hombre de cabello plateado. La destrucción financiera total. La sonrisa de Dante era fría. Sus cuentas congeladas, su crédito destruido, su trabajo terminado. Ya he hablado con sus superiores en Mill Lynch. Al final de la semana, Marcus Chen no tendrá nada. Ni su casa, ni su coche, ni su reputación. Comprenderá lo que significa perderlo todo. ¿Y los acreedores que aceptaron su oferta?, preguntó otro hombre. ¿Ya se está ocupando de ellos? Desearán no haber oído nunca el nombre de Emma. La eficiencia con la que lo dijo me puso los pelos de punta. Este era el mundo de Dante, donde se hacían y se destruían fortunas con una llamada telefónica, donde se arruinaban vidas con la misma naturalidad con la que se pide un café, y él lo estaba haciendo todo por mí. Después de la reunión, mientras los demás se marchaban, el hombre de cabello plateado se acercó a nosotros. De cerca, pude ver el parecido familiar. Tenía los ojos de Dante. «Tío Carlo», dijo Dante. «Ella es Emma. Emma, mi tío Carlo. Él gestiona nuestras operaciones legítimas. Carlos me estudió con ojos astutos. Has causado una gran impresión en mi sobrino. Nunca antes había traído a nadie a una reunión del consejo. No le pedí que destruyera la vida de alguien por mí», dije en voz baja. «No, pero tampoco le has pedido que no lo haga». Carlos sonrió levemente. «Eso demuestra sabiduría. En esta familia, protegemos a los nuestros. Siempre. Ya lo aprenderás». Después de que se marchara, me volví hacia Dante. «Tu tío no confía en mí. No confía en nadie. Eso le ha mantenido con vida hasta ahora». Dante me atrajo hacia él allí mismo, en la sala de reuniones vacía.
Pero Él confiará en ti. Todos lo harán, porque eres mía y eso te hace intocable. ¿Y si no quiero ser intocable? ¿Y si quiero ser útil? Levantó las cejas. ¿Útil en qué? Dijiste que esto era una sociedad. Eso significa que yo contribuyo con algo, ¿no? No soy solo un trofeo que puedes exhibir. Respiré hondo. Yo era profesora. Se me da bien tratar con la gente. Se me da bien leerlos. Soy buena estableciendo conexiones. Usa eso. Dante me miró durante un largo rato y luego sonrió, con una sonrisa sincera y cálida. Nunca dejas de sorprenderme. Muy bien, tenemos una gala benéfica la semana que viene. Donantes legítimos, políticos, gente que necesita creer que somos respetables. Vendrás conmigo. Ayúdame a navegar por las aguas sociales. Puedo hacerlo. Sé que puedes. Me besó en la frente. Pero primero nos ocuparemos de tu exmarido. 3 días después, me encontraba frente a la casa de Marcus, la casa de su madre. Me corregí con Dante a mi lado y Marco esperando en el coche. El cartel de "Se vende" en el césped era nuevo. También lo eran los avisos legales pegados en la puerta. No tienes que hacer esto, dijo Dante en voz baja. Puedo encargarme de esto sin ti. Necesito verlo. Necesito que él me vea. Enderecé los hombros. Necesito que sepa que ya no soy la mujer que él descartó. Dante asintió y tocó el timbre. Marcus abrió la puerta, y la sorpresa en su rostro cuando me vio lo valió todo. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, desaliñado y con ojeras. Detrás de él, podía oír la voz chillona de su madre, exigiendo saber quién estaba en la puerta. Emma. Su voz se quebró. ¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí. Tengo una orden de alejamiento. No, no la tienes. La voz de Dante era fría. Intentaste solicitarla. Fue denegada. Al igual que tu apelación por la ejecución hipotecaria de la casa y tu demanda contra tu antiguo empleador. Marcus palideció. ¿Quién demonios eres, Dante Valentino? Dejó que el nombre flotara en el aire, observó cómo el reconocimiento y el terror se apoderaban de los ojos de Marcus. Y yo soy la razón por la que tu vida se está desmoronando. Tú no puedes. Esto es ilegal. Iré a la policía. No harás nada. Dante dio un paso adelante y Marcus se estremeció. Vendiste a tu esposa para pagar deudas de juego. La pusiste en peligro. ¿Entiendes lo que eso significa en mi mundo? No lo hice. Nunca quise que nadie lo entendiera. Lo dijiste en serio. La valoraste al precio de tu deuda y ni un centavo más. La voz de Dante podía cortar cristales. Así que decidí mostrarte cuál es el verdadero valor. Emma vale más de lo que ganarás en toda tu patética vida. Más que la casa de tu madre, tu coche, tu reputación. Ella no tiene precio, y tú la has tirado a la basura. Di un paso adelante, y Marcus me miró fijamente a los ojos. Emma, por favor, dile que esto es una locura. Podemos solucionarlo. Cometí un error. Me dijiste que no era suficiente, dije en voz baja. Durante 3 años me hiciste sentir pequeña, sin valor e invisible. Dejaste que tu madre me tratara como basura y luego, literalmente, me vendiste a unos delincuentes. Negué con la cabeza. No hay nada que resolver, Marcus. Tú tomaste tu decisión. Lo siento. Lo arreglaré. Lo juro. No puedes arreglarlo, pero puedes aprender de ello. Miré la casa, la vida de la que una vez había deseado desesperadamente formar parte. Ahora me parecía pequeña, destartalada. Adiós, Marcus. Me di la vuelta y volví al coche, y Dante me cogió de la mano. Detrás de nosotros oí a Marcus empezar a gritar, y luego se unió la voz de su madre, pero todo se desvaneció en el ruido de fondo. En el coche, Marcos sonreía. Lo has hecho muy bien, señorita Emma. Sentí que buscaba la palabra libre. Dante me atrajo hacia él. Eres libre, libre para ser quien quieras ser. La gala benéfica fue todo lo que esperaba y nada de lo que temía. Llevaba un vestido que Dante me había comprado, de seda esmeralda oscura que hacía brillar mi piel, y me moví por la sala como si hubiera nacido para ello. Hice reír a los senadores, cautivé a los donantes, recordé los nombres de todos y lo di todo. Dante me observaba con orgullo y posesividad, lo que me hacía sentir calor. Tienes un talento natural, murmuró durante un baile lento. Les encanta la idea de domesticar al peligroso Valentino con una dulce profesora. Le sonreí. Dejemos que piensen eso. Nosotros sabemos la verdad. Su mano se apretó sobre mi cintura. ¿La sabemos? No te estoy domando, Dante. Te estoy eligiendo.
cada parte peligrosa, complicada y hermosa de ti. Me incliné hacia él. Y tú me estás eligiendo a mí, a la mujer que está descubriendo que es más fuerte de lo que jamás imaginó. Tamo, susurró contra mi cabello. Te quiero, Emma. No lo había planeado, no lo esperaba, pero te has convertido en algo esencial para mí. Mi corazón se aceleró. Yo también te quiero, aunque esto sea una locura, demasiado rápido y probablemente una idea terrible. La mejor idea terrible que he tenido nunca. Me besó allí, en la pista de baile, delante de senadores, miembros de la alta sociedad y todos los que necesitaban ver que Emma Chen pertenecía a Dante Valentino y él a ella. 6 meses después, estaba en el mismo ático, pero ahora se sentía diferente. Era nuestro, lleno de mis libros junto a los suyos, mis terribles intentos de cocinar en la cocina, fotos de nosotros esparcidas por todas partes. Había vuelto a escribir y mi portátil estaba abierto sobre el escritorio con el comienzo de una novela que Dante leía cada noche, ofreciéndome comentarios sorprendentemente perspicaces. También había empezado a trabajar con Carlo, ayudándole a gestionar las fundaciones benéficas que blanqueaban, legitimaban, según insistía Carlo, el dinero de la familia. Se me daba bien. Era buena leyendo a las personas, estableciendo conexiones, viendo oportunidades que otros pasaban por alto. Rosa se había convertido en una madre para mí. Marco era mi sombra constante y un amigo inesperado. La familia me había aceptado, no porque fuera la mujer de Dante, sino porque había demostrado que podía valerme por mí misma en su mundo. Y Dante me amaba con una intensidad que todavía me dejaba sin aliento. Protector hasta el punto de la obsesión, posesivo de una manera que debería haberme molestado, pero que en cambio me hacía sentir querida. Conocía cada centímetro de mi cuerpo, cada rincón de mi corazón, cada sueño que había tenido, pensando intensamente. Su voz llegó desde la puerta. Me volví y lo vi mirándome, todavía con el traje de la reunión en la que había estado, pensando en la Nochebuena, hace un año. Cuando enviaste un mensaje de texto al número equivocado, él se acercó a mí y me abrazó. El mejor número equivocado de la historia. Estaba tan asustada, tan perdida, y ahora lo miraba. Este hombre peligroso y complicado que me había salvado, reclamado y amado. Ahora estoy en casa. Su beso fue profundo y completo, lleno de promesas. Cuando se apartó, había algo en sus ojos que había aprendido a reconocer. Travesura mezclada con intensidad. Tengo algo para ti, dijo mientras sacaba una pequeña caja de su bolsillo. Se me cortó la respiración. Dante, no es lo que piensas. Bueno, no exactamente. La abrió y reveló una llave. Es la llave de una librería en el centro. Es un lugar pequeño, con mucho potencial. La compré para ti. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? Porque una vez mencionaste que siempre habías querido tener una librería. Un lugar tranquilo y lleno de historias. Un lugar que fuera solo tuyo. Me puso la llave en mi mano. Ahora es tuya. Haz lo que quieras con ella. Dirígela. Renuévala, quémala y empieza de nuevo. Tú decides. Las lágrimas nublaron mi visión. ¿Te acordabas de eso? Me acuerdo de todo lo que me cuentas. Su pulgar me secó las lágrimas. Me has dado tanto, Emma. Has hecho que mi vida tenga un significado más allá del poder y el territorio. Déjame devolverte tus sueños. Lo besé con todo mi ser, volcando en ese beso todo el amor, la gratitud y la alegría de un año. Cuando por fin nos separamos, yo reía y lloraba al mismo tiempo. Hay una cosa más, dijo. Abrí la caja y debajo de la llave, envuelto en terciopelo, había un anillo. No era llamativo ni ostentoso, pero era perfecto. Una esmeralda rodeada de diamantes, elegante y atemporal. Sé que hemos hecho todo al revés, dijo Dante. Hemos vivido juntos antes de salir juntos. Te he dicho que te quería antes de saber tu segundo nombre, pero quiero hacer esto bien. Emma Chen, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera, mi hogar? La palabra sí estaba en mis labios antes de que terminara de preguntar. Sí, 1000 veces sí. Me deslizó el anillo en el dedo, que me quedaba perfecto, por supuesto, y me besó hasta que las luces de la ciudad se difuminaron fuera de las ventanas y no existía nada más que nosotros. Más tarde, envuelta en sus brazos en nuestra cama, pensé en la mujer que había sido un año atrás, desmoronada en una tormenta de nieve, enviando mensajes de texto a un extraño para pedir ayuda. Creía que no era suficiente,
Pero esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más valiente, amada más allá de toda medida. ¿En qué piensas?, murmuró Dante somnoliento. Que a veces los números equivocados te llevan exactamente a donde debes estar. Sus brazos me abrazaron con más fuerza. Siempre, amore, siempre. Y mientras me quedaba dormida, segura, abrigada y elegida, supe que algunos errores eran en realidad las mejores decisiones que nunca habías pensado tomar. Mañana sería la mañana de Navidad, pero yo ya tenía todo lo que necesitaba. Tenía amor, tenía un propósito, tenía a un hombre que me miraba como si fuera la luna y que quemaría el mundo para mantenerme a salvo. Y lo más importante, me había recuperado a mí misma, más fuerte, más feroz y por fin suficiente.